Deseo, en primer lugar, manifestarle, señor Roberto Rossellini, con cuánto agrado converso con usted y agradecer su presencia en Chile, al igual que su hijo Renzo, con cual tuve oportunidad ya de charlar hace algunos días. La presencia de ustedes, y fundamentalmente la suya, para nosotros es muy satisfactoria, ya que ustedes y usted, con su experiencia, podrá apreciar lo que es Chile, la lucha en que estamos entablados y el porqué de nuestra batalla. Io lo ringrazio tanto e le posso assicurare che sono qui proprio con una partecipazione e una simpatia immensa. Beh, se vuole possiamo cominciare la nostra intervista. La sua azione politica, almeno nelle sue grandi linee, è nota. Io vorrei sapere, come uomo della strada, quali sono le motivazioni dell'uomo Allende che ha fatto di sé un politico e il presidente del Chile. En realidad, yo pertenezco a una familia que ha actuado muchos años en la vida pública. Por ejemplo, mi padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido que avanzaba. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Y en esa época fue serenísimo gran maestro de la orden masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma, fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional, con muchas dificultades, porque a pesar de haber sido un buen estudiante y haber sacado una alta calificación como médico, el más alto puntaje, me presenté, por ejemplo, a 4 concursos, yo era el único ponente, y por lo tanto no había alternativa. Sin embargo, se declararon desiertos. ¿Por qué? Por mi vida estudiantil. Allí en Valparaíso me tocó trabajar en forma muy dura. Fui médico en el único cargo en que pude optar, ayudante de anatomía patológica. Con estas manos he hecho 1500 autopsias. Sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en otra barricada che in la che stavo toda la mia vita. Colpisce qui in Cile vedere quale enorme margine di libertà lei consente all'opposizione. Basta guardare la stampa per rendersene conto. Quasi tutti i mezzi di informazione dell'opinione pubblica, cioè la stampa ma anche la radio, sono praticamente nelle mani del cosiddetto establishment. Durante la campagna elettorale lei non disponeva in modo diretto nemmeno della televisione. Quali mezzi allora avete usato ed usate ora per far sentire la vostra voce e muovere l'elettorato? Si direbbe che si possono vincere le elezioni senza la propaganda. En primer lugar, quiero recordarle, señor Rossellini, que como militante de un partido popular, yo he estado vinculado a las luchas del pueblo, y las luchas del pueblo de Chile
han sido muy duras y de muchos años. Es por eso que no podemos considerar tan solo esta última campaña. Yo he sido candidato 4 veces. El 51, para enseñar, para abrir, para hacer comprender que había un camino diferente al que habían buscado, inclusive partidos como el Partido Socialista, al cual yo pertenecía y fui expulsado por no aceptar esa línea. Expulsado del Partido Socialista, entré a conversar con un partido comunista que estaba en la ilegalidad. Y así nació el embrión de lo que es hoy día la Unidad Popular, el entendimiento socialista comunista, un grupo pequeño socialista que yo representaba y los comunistas que estaban en legalidad. Y recorrí el año 51 todo Chile sin ninguna expectativa electoral, pero sí para decirle al pueblo que la gran posibilidad estaba en la unidad de los partidos de la clase obrera, junto con partidos de la pequeña burguesía. Esto que iniciamos el año 51 se manifestó ya potentemente el año 58. El año 58 yo perdí la elección por 30.000 votos. El año 64 habríamos ganado si hubiera habido 3 candidatos. Se retiró el candidato de la derecha prácticamente, que era radical, y quedamos el señor Frey y yo, la derecha apoyó a Frey. Con eso le estoy señalando que a lo largo de los años, nosotros hemos mantenido un diálogo constante y permanente con el pueblo, a través de los partidos populares, y en esta campaña última, organizando los comités de la Unidad Popular. Es decir, en la fábrica, en la población, en las calles, en todas partes formamos comités. Escuelas, liceos, industrias, hospitales. Ellos fueron los vehículos, los contactos, los tentáculos del pensamiento de la Unidad Popular con el pueblo. Y allí que a pesar de lo restringido, como usted lo reconoce, los medios de información, pudimos llegar. Pero esta hoy día, podría emplear una expresión no política, pero clara. La cosecha de la victoria es la siembra de muchos años. Hoy día, desde el gobierno, pensamos utilizar los medios que son superiores, como la radio, como la televisión, pero al mismo tiempo el contacto y el diálogo permanente. Yo le puedo explicar, pues. La semana pasada conversé el día lunes con los jóvenes en la primera convención de la Juventud de la Unidad Popular. El martes conversé en la CEPAD, mejor dicho, hice un discurso en la CEPAD, planteando la posición de Chile y estableciendo una vez más la diferencia que hay entre los países industriales y los países en vía de desarrollo. Ese mismo día tuve que hablarle a la promoción médica de este año. Al día siguiente hice una clase magistral, el título no viene a lo que dije, pero así se llama, una clase magistral en la Universidad Técnica del Estado. Al día siguiente me reuní con la guarnición de Santiago, 2.000 representantes del ejército, desde el comandante en jefe del ejército hasta delegaciones de los cuarteles, jefes, oficiales, suboficiales y tropas. Y al día siguiente, que era 1 de mayo, tuve que hablar en la tribuna. Usted estaba aquí, o por lo menos ha leído este giornale. L'ho letto nel giornale. Entonces usted ve que el diálogo con el pueblo, con los sectores más amplios, lo he mantenido. Porque también en el transcurso de esa semana conversé con dirigentes campesinos y conversé con dirigentes sindicales de una de las empresas que ha sido intervenida. Este ha sido, no diré el esfuerzo, la tarea que cumplir. Además, los partidos mantienen a través de sus organizaciones contacto con la masa. Y además, siguen funcionando los comités de la Unidad Popular. Algunos con una actividad seria, otros vegetan un tanto. Pero en el fondo, nuestra gran posibilidad es precisamente reactivar esos comités y hacer que los partidos no pierdan el contacto de la masa. Yo no pienso perder. En la próxima semana me iré, por ejemplo, al COB para conversar con mis compañeros, para hacerles ver su responsabilidad, para señalar que obreros, empleados y técnicos chilenos tienen la obligación de entender que el sueldo de Chile es el COB, que tienen que producir más, trabajar más,
adecuar las técnicas a su capacidad y a la realidad chilena. Porque indiscutiblemente, si nosotros no aumentamos la producción, si no somos capaces de cumplir las metas que nos hemos trazado, que representan un incremento más o menos de un 26% en relación con el año pasado, todo nuestro presupuesto se nos viene abajo. De allí, usted comprenderá, señor Rossellini, la importancia que tiene de elevar la conciencia política de los trabajadores, el hacerles entender cómo ellos, y de ellos, depende la revolución, cómo ellos son el factor fundamental de eso. Nel 1958, cioè 12 anni prima delle ultime elezioni, lei ha perso per un piccolissimo margine. A quel momento centinaia di migliaia di lavoratori sono andati spontaneamente nelle strade e sono insorti nella convinzione che si fossero fatti degli imbrogli elettorali. C'è stato anche, sotto questa pressione dell'opinione pubblica, la possibilità costituzionale che si eleggesse lei invece di Alessandri. Si dice, pare, se le mie informazioni sono esatte, che il presidente uscente, Carlos Ibáñez, fosse pronto, se richiesto, con l'appoggio dei cristiano-sociali, di appoggiare la sua candidatura contro quella di Alessandri. Lei, voi, socialisti e comunisti, che oggi siete al governo, in quel momento avete optato per la legalità assoluta. Avete preso buoni risultato elettorale e avete calmato le masse rivolte. Antes de contestar directamente su pregunta, quiero hacer una cosa que creo que es interesante. El año 58, el FRAP, en esa época se llamaba FRAP, Frente de Acción Popular, ganó en el registro de hombres. Yo gané en el registro de hombres. Perdí en el registro de mujeres. El año 1964, a pesar de que Frei iba apoyado por los sectores de derecha, en el registro de varones, de hombres, anduvimos igual. En cambio, me ganó por un porcentaje muy alto. E inclusive, ahora el año 70, la verdad estricta es que Alessandri y Tomes sacaron más votos proporcionalmente que yo en el registro de mujeres. Y yo gané lejos en el registro de hombres. Ahora bien, el año 58 eran condiciones diferentes. La unidad popular en esa época estaba representada básicamente por socialistas y comunistas. Y aunque habíamos ganado el registro de hombres, la composición del Congreso era distinta a la actual. Los partidos conservadores, liberales y radical eran mayoría. No había ninguna posibilidad, aun con el apoyo demócrata cristiano, que yo triunfara en el Congreso. Y todo, absolutamente todo, estaba dispuesto en Chile para hacer posible la victoria del señor Alessandri. Además había una tradición, y era que siempre el Congreso había respetado a aquel que había ganado la suya. Imagínense ustedes lo difícil que significaba. Pensar que un Congreso en el cual no teníamos mayoría iba a romper esta tradición para elegir el año 58 a un candidato socialista apoyado exclusivamente por el Partido Comunista. Si nosotros hubiéramos lanzado a la gente a la lucha, habría sido una represión violenta. Y si bien es cierto, el presidente Ibáñez personalmente manifestó simpatía por mi candidatura, jamás intervino y nunca me apoyó decididamente. Tampoco se lo habría pedido. Por lo tanto, no había ninguna condición y ninguna posibilidad. Eso sí que demostramos conciencia política, porque esa misma noche yo le dije a los trabajadores que habíamos perdido una batalla, pero no la guerra, que teníamos que seguir preparando. Y creo que ese antecedente es, entre otros, lo que permite que tenga alta autoridad moral, que la gente crea que yo soy un político realista y que además cumplo lo que digo. Certo, questa è una prova assolutamente irrefutabile di questo. Voi tentate una rivoluzione legalitaria, cioè in piena osservanza delle regole democratiche che tanti altri movimenti rivoluzionari disprezzano. In generale per l'opinione pubblica, per l'uomo della strada, quando si dice marxismo si dice anche dittatura del proletariato. Perché voi siete differenti? Yo creo que para la creencia del hombre corriente esto es así. Los que han leído un poco a los teóricos del marxismo, sabemos o saben, yo no soy un teórico del marxismo,
soy un político que he aprendido en la lucha, sin haber dejado de leer, porque creo que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Digo, nosotros sabemos perfectamente que cada país tiene su realidad. Y frente a esta realidad hay que utilizar las tácticas con un fin estratégico definido. Además, ¿cómo se entiende la revolución desde el punto de vista sociológico? Como el que una clase social que es minoritaria deja de tener en sus manos el poder y las fuentes del poder, para que otra clase social, que es la mayoritaria, y que ha sido la políticamente oprimida y económicamente explotada, pase a tomar. Yo le puedo decir a usted conscientemente que en Chile ha ocurrido eso. Los sectores tradicionales de la plutocracia chilena fueron derrotados por la democracia cristiana el año 64. Pero no podemos comparar el gobierno demócrata cristiano con el gobierno tradicional de la derecha. Pero nosotros hemos planteado ante el país que por las causas legales vamos a hacer una revolución. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a hacer la izquierda del sistema. Hemos dicho que vamos a cambiar el régimen capitalista para abrir camino al socialismo, porque sabemos perfectamente bien que el socialismo no se impone por decreto. Y ahí entonces que de acuerdo con la realidad chilena, en un país, por la fuerza y la tradición que tiene, ¿no?, la conciencia pública, por el sentido profesional de las Fuerzas Armadas, por ser un país en donde la institucionalidad tiene un peso y un contenido muy definido. Por ejemplo, el Congreso chileno tiene más de 120 años de funcionamiento. El Congreso, calcule usted, ¿no?, ¿qué otro país o qué otros países hay en América Latina, y aún en Europa, que puedan decir eso? Pues bien, entonces frente a esta realidad, el único camino posible es el cauce electoral. Ahora, dentro de este cauce, nosotros podemos, como lo he dicho yo, dentro de las propias leyes de la democracia burguesa o de la república liberal, podemos cambiar las instituciones. Y esto lo establece la propia Constitución. Por ejemplo, si hubiera serias dificultades con el Congreso, dentro de las normas constitucionales, yo podría presentar un proyecto de disolución del Congreso. Seguramente el Congreso lo rechaza. Yo puedo entonces apelar al pueblo a través del plebiscito, el referéndum. Y si el pueblo aprueba esto, quiere decir que el Congreso queda disuelto. Y yo llamaría a un nuevo Congreso. Y seguramente, si hemos ganado el plebiscito, ganaríamos la representación en el Congreso. Y ese Congreso dictaría las leyes che il governo popolare chiede che si dicta. Nel suo discorso del 1° maggio lei ha invocato uno stato di coscienza popolare perché tutti si rendano conto che il cammino da compiere per il raggiungimento delle mete che vi prefiggete è lungo e duro, ma lei ha anche detto di non voler ammettere una aristocrazia operaia. Vuole riassumere qui per favore questo concetto? En realidad, nosotros hemos dicho que para afianzar el proceso revolucionario de Chile es fundamental intensificar la participación de los trabajadores y esencialmente la de campesinos y obreros en todos los niveles del Estado. Usted sabe, señor Rossellini, que hemos creado el Consejo Nacional Campesino. A su vez, desde la base han nacido los consejos locales, regionales, provinciales. Campesinos, me refiero a los trabajadores de la tierra, junto con los pequeños propietarios y los técnicos del Estado, fijan los planes de producción y además fijan cuáles son los precios agrícolas que deben ser expropiados. O sea, hay una participación directa de los campesinos, porque son ellos los que van a hacer producir la tierra, porque son ellos los que están abriendo el surco, porque son ellos los que siembran, porque son ellos, por último, aunque no hayan pasado ni siquiera por el primer año de educación primaria, tienen, por herencia, por así decirlo, ¿no?, el cariño, el apego y saben lo que es la tierra. En el campo obrero, nosotros hemos dicho que en el sector nacionalizado, en el sector que llamamos el capital social, los obreros participarán directamente en la dirección de las empresas, junto con representantes del Estado. Estos directores que representarán a los obreros serán elegidos por la asamblea de los obreros. Y esto es diferente a la organización sindical, que seguirá actuando, pero que no
tendrá participación en la dirección de la empresa, sino que serán otros trabajadores, elegidos en la Asamblea de Trabajadores, los que participarán en la dirección de la empresa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a tener el cobre nacionalizado, como lo vamos a tener, si los obreros no entienden que el cobre es de ellos, los trabajadores del cobre, pero en cuanto a que ellos forman parte del pueblo, y que por lo tanto todos los excedentes que dé el cobre no los podemos dedicar a aumentar sueldos y salarios de obreros, empleados o técnicos del cobre, sino sencillamente tenemos que utilizar una parte, y en el caso del cobre la mínima. El resto tenemos que utilizarlo para el desarrollo económico, para junto con las utilidades de las empresas monopolizadas podamos crear nosotros los recursos necesarios para elevar las condiciones materiales de vida y existencia. Entonces, ¿qué sucede? En una fábrica de botones, por ejemplo, si hay huelga, al país no le preocupa. En una fábrica inclusive de hilado, tampoco. Pero si hay huelga en el cobre, en el acero o en el carbón, las consecuencias para el país son muy fuertes. Pero uno que sería en ferrocarriles. O sea, ahí se necesita la conciencia de los trabajadores, para decirles que ellos no pueden, porque son trabajadores que pueden presionar fuertemente, no pueden hacerlo contra el gobierno, porque este es su gobierno, ellos son gobierno. De allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. Y por eso le he hablado a los trabajadores, que de ellos depende el futuro de la Revolución Chilena. Esto es, en el fondo, lo que planteé el 1 de mayo, y esto es lo que puedo decirle in risposta a su pregunta. Io la ringrazio perché le sue risposte sono di una chiarezza assoluta e aprono veramente degli orizzonti completamente nuovi nel modo di pensare corrente. Ecco. E adesso vorrei porle ancora una domanda. Io mi ricordo che fin dopo la Prima Guerra Mondiale, cioè durante gli anni 20, si guardava l'America del Nord e del Sud come un continente che offriva immense possibilità di benessere ai lavoratori europei e a tutti quelli che erano intraprendenti. E da noi italiani in particolare, che vivevamo in un paese povero. Noi andavamo dei generi di lusso, cioè delle compagnie di canto, l'opera lirica, le compagnie teatrali, che venivano qui a far messe di applausi e di denari. Poi in pochi anni, in questi ultimi 30-40 anni, tutto è mutato. Il Sud America si è immensamente impoverito. Noi italiani, per esempio, dopo l'ultima guerra mondiale ci siamo arricchiti. Se è giusta questa mia osservazione, come spiega questo vostro fenomeno storico di impoverimento? Yo creo que este proceso que ha sufrido América Latina está relacionado directamente con el proceso de la concentración capitalista, fundamentalmente en los países industriales. Nosotros definimos el imperialismo como la última etapa del capitalismo. Es el capital financiero de los países industrializados que busca invertirse en los países donde tienen más profit, o sea, más utilidades. Pues bien, en la etapa inicial de la semi-independencia política de nuestros pueblos, Inglaterra hizo inversión. En el caso de Chile, en el Salitre. Después, Estados Unidos competitivamente desplazó fundamentalmente a Inglaterra, fueron inversiones norteamericanas. En países en vías de desarrollo, son países que venden materias primas. Vendemos barato y compramos caro, porque nosotros al importar tenemos que pagar el salario y el sueldo del obrero o del técnico norteamericano. Enseguida, las relaciones de intercambio siempre han sido perjudiciales para América Latina en su conjunto y para Chile. El proceso inflacionario ha hecho que indiscutiblemente nosotros tengamos que entregar más materias primas para importar lo mismo. Cada año es mayor. Un ejemplo vulgar: si nosotros teníamos que entregar, media tonelada de cobre para traer 4 jeeps, hoy ya tenemos que entregar 2 toneladas de cobre para traer 4 jeeps. Las cifras no son exactas, pero lo que vale es el ejemplo. Esta es la realidad de estos países. Por eso entonces, cada vez es más grande la distancia que hay entre los países industriales, entendiendo por ellos a los países capitalistas y a los países socialistas, de los países en vías de desarrollo. Este es el gran drama. Además, desde el punto de vista de las relaciones
económico-financiera, la situación para estos países no puede ser más difícil. En la última década ha salido más de América Latina que lo que ha entrado. Nosotros, por pago de créditos, por utilidades, por amortizaciones, sale más de América Latina que los aportes que se hacen en préstamos de los organismos semiestatales o estatales y las inversiones de las compañías privadas. Este drama es entonces el que hace, ¿no?, que América Latina se haya ido empobreciendo cada vez más frente al fortalecimiento del capital foráneo, ¿no?, y fundamentalmente el capital internacional, que saca en estos países utilidades extraordinarias comparado con el rédito que tiene su propio país. Per voi si avvicina la scadenza delle nazionalizzazioni, principalmente quella del rame toccherà gli interessi nordamericani. Come crede potranno evolversi le relazioni con gli Stati Uniti e quali sono le sue visioni? Usted ha tocado, señor Rossellini, uno de los problemas más conflictivos. En realidad, nosotros hemos dicho, y lo repetimos constantemente, que cuando nos pretendemos, y lo vamos a conseguir, nacionalizar las riquezas fundamentales de Chile que están en manos del capital foráneo, no estamos contra Estados Unidos. Nosotros tenemos afecto y respeto por el pueblo norteamericano, por su historia. Creo que los dirigentes políticos chilenos y latinoamericanos saben muy bien el pensamiento de Washington, de Jefferson, fundamentalmente de Lincoln. Además conocemos sus escritores, sus artistas. Pero la realidad es otra. Nosotros necesitamos fundamentalmente el excedente de nuestra economía que sale de nuestras fronteras. Le puedo, por ejemplo, expresar a usted que en 60 años han salido de Chile 9.800 millones de dólares y todo el capital social de Chile está evaluado en 10.000 millones. O sea, prácticamente ha salido un Chile entero de nuestra frontera para ir a fortalecer a las grandes empresas. Es decir, se produce el hecho increíble de países que solicitan mendicantemente unos cuantos millones son exportadores de capitales. Ahora bien, nosotros pensamos que el pueblo norteamericano y el gobierno norteamericano tendrá que comprender que nosotros debíamos proceder de la misma manera si los capitalistas fueran soviéticos, japoneses, franceses, italianos. Que no es una agresión ni a Estados Unidos ni al pueblo. Nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a firmar un contrato para venderle a Estados Unidos 100.000, 200.000 toneladas de cobre si se necesita más. Pero el cobre tiene que ser nuestro, porque es fundamental para ellos. Ahora, ¿cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es que lógicamente nosotros queremos indemnizar, lo que no queremos apropiar, pero queremos pagar lo que efectivamente debe pagar. Entonces tenemos que estudiar, caso por caso, saber cuáles han sido las inversiones iniciales, cuáles han sido los aportes efectivos de capital, cuáles han sido las utilidades, cuáles han sido la reinversión de utilidades, cómo las ampliaciones se han hecho sobre la base de créditos que pesan sobre las compañías. Las compañías tienen en este instante deudas por 670 millones de dólares. Entonces, no estamos nosotros procediendo a priori de una actitud agresiva. Eso tienen que entenderlo el Departamento de Estado norteamericano. Hay un problema, que es que las compañías tienen un seguro tomado frente a un organismo estatal. Entonces, lógicamente, los americanos piensan que si acaso no se le paga la indemnización que las compañías estiman que valen sus empresas, tendría que entrar a pagar el seguro. Y entonces, para pagar ese seguro, si acaso el monto es muy alto, tienen que pedirle al Congreso que imponga nuevos tributos a los norteamericanos, al ciudadano norteamericano. Pero yo pienso que en realidad debemos llegar a un acuerdo. Hemos llegado a acuerdos con empresas norteamericanas aquí en Chile. Hemos llegado a un acuerdo con la Bechtel. Y hemos comprado 2 minas de hierro que nos interesaban a nosotros. Y no ha habido conflicto, no ha habido problema. Nosotros queremos dialogar. ¿Cómo vamos a dialogar con la compañía de teléfono, con la ITT? Ya sea para hacer una empresa mixta o para nacionalizar. Bueno, pero nosotros estamos procediendo dentro de qué? Dentro de la ley y dentro de la soberanía de Chile. Nosotros pedimos respeto a la autodeterminación de los pueblos y a su soberanía. Y creemos que no habrá conflicto, porque no es nuestro propósito crearlo.
pero también no es nuestro propósito tener una actitud de sumisión o tener una actitud mendicante. Nosotros ejercemos un derecho de país soberano y dentro de las leyes chilenas vamos a proceder. Además están garantidas las compañías porque indiscutiblemente es el Contralor el que tiene que determinar el monto a pagar y hay un tribunal en que predominan los representantes de la magistratura, vale decir, del Poder Judicial, un tribunal especial. ¿Qué más garantía? Yo creo que no pueden pedirse ni pueden darse más garantías. Certo. Il programma del governo democratico cristiano che vi ha preceduto, se ben ricordo, metteva l'accento sulla necessità di compiere una rivoluzione in libertà, di recuperare al paese le risorse naturali del Cile, quindi anche il rame, e sottrarle al controllo straniero. Essi parlavano di dignità dei poveri, di riforma agraria, di espropriazione di terre, di partecipazione di tutti alla ricostruzione della società cilena e di vaste riforme. Voi, se non sbaglio, riprendete questi stessi temi. In che cosa siete differenti da loro? La diferencia está entre las palabras y los hechos. La democracia cristiana ha hablado de un régimen comunitario que nunca precisó. Nosotros creemos que no hay más que capitalismo y socialismo. Y además, yo lo he dicho, más que hablar de revolución hay que hacerlo. Creo que esa es la diferencia fundamental entre la democracia cristiana. Quali sono i vostri rapporti con i cattolici? Las relaciones del movimiento popular chileno con la Iglesia Católica son excelentes. Pero quiero destacar que las razones que tengo para afirmar esto, por ejemplo, tuvieron una demostración de la amplitud del nuevo criterio, no diré solo de la tolerancia de la Iglesia. En Chile, cuando los presidentes asumen el gobierno, se realiza un Te-Deum. Tradicionalmente este Te-Deum, por cierto, se ha hecho en la Catedral Metropolitana. Cuando el cardenal de la Iglesia chilena, Raúl Silva Enríquez, fue a conversar conmigo, yo le manifesté que deseaba que se hiciera el Te-Deum, pero le pedí que fuera un Te-Deum ecuménico. No solo aceptó, sino que las delegaciones que vinieron a la transmisión del manto pudieron constatar un hecho ejemplar. En la Catedral Metropolitana Católica, los dignatarios de todas las iglesias que hay aquí no solo estuvieron presentes, participaron, leyendo cada uno un trozo de una oración o de la Biblia. Creo que ha sido uno de los hechos más significativos que demuestra la amplitud de la Iglesia Católica chilena y su incorporación plena al pensamiento nuevo que rompe viejas y tradicionales fronteras. Si usted piensa además que a través de las declaraciones de los obispos chilenos y que los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín hicieron también una declaración en que se señala con claridad meridiana que la Iglesia está junto a los explotados y lucha por mejorar las condiciones de vida y de existencia de las grandes masas populares latinoamericanas, tendrá los antecedentes suficientes, señor Rossellini, para conformar esta realidad. Por último, quiero decirle que indiscutiblemente habrá producido un impacto, no solo nacional, sino internacional, la presencia del cardenal de la Iglesia Católica chilena en el 1 de mayo. Y no solo su presencia, que ya era suficiente, sino el mensaje que se leyó en que establecía con claridad meridiana que ellos lo único que querían era que no se olvidara el pueblo que la Iglesia de Cristo era la Iglesia del Hijo del Carpintero. En estas circunstancias, se comprende, por los hechos, por la actitud de la Iglesia, nosotros tenemos, como siempre, el máximo de respeto y restricto respeto por todas las creencias. Pero ahora podemos señalar con profundo agrado que hay un contacto muy directo
entre la Iglesia, el pueblo y el gobierno de Chile. Además, 80 sacerdotes han hecho pública su decisión de contribuir a construir el socialismo en nuestro país. Mi sembra che si possa constatare che la tendenza tradizionale dei paesi latinoamericani è stata quella di tessere principalmente i loro rapporti con gli Stati Uniti, che sono stati la matrice della loro indipendenza. La storia ci dice che l'era coloniale per voi è finita dopo la rivoluzione americana del Nord e grazie ad essa. L'8 marzo del 1822 Monroe, presidente degli Stati Uniti, ha proposto il riconoscimento dell'indipendenza dell'Argentina, Colombia, Cile e Perù. Jefferson allora sentiva che se l'Europa diventava sempre più la terra dei dispotismi, Santa Alleanza, colonialismo, eccetera, l'America doveva diventare sempre di più la terra della libertà. La dottrina di Monroe, comunicata al Congresso degli Stati Uniti il 2 dicembre 1823, dice tra l'altro che il continente americano tutto, cioè quello del nord, del centro e del sud, grazie alla condizione libera e indipendente che ha assunto e conserva, da quel momento in poi non deve essere più considerato da chi che sia come l'obiettivo di una colonizzazione futura. Mi sembra di intendere che voi cileni, partendo da queste premesse, volete appunto, quali uomini liberi, cominciare ad intessere nuovi rapporti liberi con tutto il mondo. ¿Es così? En realidad, esa es una concepción teórica de la doctrina de Monroe. Efectivamente, en la lucha liberadora de los pueblos latinoamericanos contra el colonialismo español, se obtuvo una semi-independencia política. Pero en el hecho, la lucha económica llevó primero a enfrentar al imperialismo inglés con el imperialismo norteamericano. Y siempre ha habido una contradicción de interés entre el capital foráneo y nuestro incipiente desarrollo. Yo no quiero referirme a los planteamientos que los libertadores hicieron reiteradamente frente a la prepotencia de la política norteamericana. Pero Bolívar, por ejemplo, decía: Estados Unidos quiere sumirnos en la miseria en nombre de la libertad. Y Martí tiene frases mucho más duras. No lo quiero repetir porque en realidad yo distingo entre el pueblo norteamericano, entre sus pensadores y algunos de sus gobernantes, con la actitud transitoria a veces de algunos de ellos, o la política del Departamento de Estado, o los intereses particulares que lamentablemente han contado con el apoyo norteamericano. En realidad la doctrina Monroe ha consagrado un principio: América para los americanos, pero esto no es real, porque Norteamérica tiene un desarrollo económico que no lo tiene ni Centro ni Sudamérica, y por lo tanto el problema no está situado en igualdad de interés, en comunidad de interés. Defender América para los americanos, a través de la doctrina Monroe, ha sido defender América para los norteamericanos. Nosotros estamos por un trato digno, por un trato de igualdad de posibilidades en Norteamérica. Reitero que nada tenemos contra el pueblo, pero sí sabemos el drama de Sudamérica, que siendo un país, un continente potencialmente rico, es un continente pobre, fundamentalmente por la explotación de que ha sido víctima del capital particular norteamericano. Volete immettervi in quel movimento ideale non ancora chiaramente articolato che la Chiesa chiama ecumenismo, che la Cina ha tentato di promuovere con il ping pong e che prima la conferenza di Bandung ha cercato di facilitare offrendo la mediazione dei paesi del terzo mondo ai due grandi blocchi in opposizione? Nosotros fundamentalmente luchamos por un entendimiento, por una integración de los países latinoamericanos. Creemos que justo el camino señalado por los padres de la patria, que anhelaron la unidad latinoamericana para poder tener una voz continental frente al mundo. Ello no nos impide, por cierto, señor Rossellini, mirar no solo con simpatía, sino que en profundidad lo que significa también la presencia del pensamiento de los países del tercer mundo. Podría entonces sintetizar
a su respuesta a mi pensamiento diciendo que primero luchamos por hacer de América un auténtico continente en sus realizaciones y por vincularnos cada vez más a los países del tercer mundo. Y por cierto que creemos que el diálogo es fundamental, que los pueblos como el nuestro luchan por la paz y no por la guerra, por la cooperación económica y no por la explotación, por la convivencia social e non per l'ingiustizia. Da tutte queste tendenze, prima che si articolassero, è nata quell'idea di coesistenza pacifica che in effetti ha portato a nuove confusioni, a nuovi drammi e che ora tutti sentono il bisogno di superare. Con le imprese lunari ci siamo visti come siamo. La nostra terra è un vascello che naviga nell'universo verso delle immense lontananze. Noi uomini siamo l'equipaggio e siamo legati al suo destino. Quindi, qual è il nostro futuro? Lo que usted plantea, desde el punto de vista mío, señala lo que es capaz la inteligencia del hombre. Si el hombre de los países industriales ha llegado, como usted lo señala, a la Luna, es porque ha sido capaz de dominar la naturaleza. El problema está que si es justo que el hombre ponga los pies sobre la Luna, es más justo que los grandes países, simbólicamente hablando, pongan los pies sobre la Tierra y se den cuenta que hay millones de seres humanos que padecen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen cultura. De ahí entonces que yo piense que justo aquel anhelo que habla del hombre del siglo XXI, un hombre con una concepción diferente, con un nivel de valores distintos, un hombre que no sea movilizado esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que entienda que hay, por suerte, otra medida en donde la inteligencia del hombre puede dar su gran fuerza creadora. Es decir, tengo confianza en el hombre, pero en el hombre humanizado, para que vean el hombre el hermano, y no el hombre que vive de la explotación del otro.